Venir. Bueno, y muchas gracias a Sofía por la invitación. La verdad que fue una sorpresa muy grata que nos tuvieran en cuenta. Este es un trabajo que con Miquelina venimos haciendo hace ya 15 años. Empezando quizás desde un costado más que tenía que ver con la formación, con la ayuda a la formación docente, pero en los últimos 10 años se terminó convirtiendo en un proyecto de investigación y bueno, eso nos forzó también a tener una visión un poquito más seria de realmente cómo se estaban tomando ciertos contenidos a nivel mundial. Así que bueno, un poco por sugerencia de Sofía, la charla terminó teniendo un título que quizás no se nos hubiera ocurrido a nosotros originalmente, y terminó siendo cómo aprendimos lo que sabemos. Y estamos utilizando dos términos que los voy a querer diferenciar, y quizás va a ser una interpretación un poquito caprichosa. Pero quiero distinguir el término sabemos por aquellos contenidos en los cuales nosotros sentimos que si alguien nos hace una pregunta vamos a poder hacer una devolución de manera inmediata. Y en breve se van a dar cuenta de qué tipo de contenidos estamos refiriéndonos. Pero cuando me refiero al término aprender, voy a estar pensando en ese proceso que vamos a tener que hacer para poder hacer nuestro el conocimiento, haberlo procesado internamente y sentir que estamos hablando o que estamos pensando algún tipo de concepto en particular, pero con un nivel de entendimiento que implicó, desde el punto de vista cognitivo nuestro, un compromiso mucho mayor. Entonces la hoja de ruta va a ser más o menos breve o sencilla respecto de cómo la vamos a recorrer. Primero vamos a discutir si realmente aprendemos lo que sabemos. Después vamos a ver cómo fue que la humanidad aprendió, cómo se llegó al nivel de estado de conocimiento actual, cómo aprendemos, o una sugerencia, o cómo nosotros estamos pensando desde nuestro grupo de investigación que uno podría brindar una nueva mirada respecto de cómo aprender determinados tipos de conocimientos. Y por último, y muy breve, discutir el concepto de aprendizaje como un estilo de vida. En particular, a lo largo de toda la charla, yo me voy a estar refiriendo a conceptos propios de la temática Tierra y Universo. Pero lo que estemos discutiendo puede extrapolarse a otros contenidos disciplinares de igual forma. Entonces, lo primero que quiero introducir es si realmente nosotros aprendemos lo que sabemos. Y para ver esto, voy a tomar un caso icónico. Y el caso icónico son los puntos cardinales. Si alguien viene inmediatamente y nos dice cómo nosotros encontramos el este, es muy probable, o déjenme hacer la pregunta distinta, ¿por dónde sale el sol? De manera automática uno va a decir el sol sale por el este. Sí, 2 días al año. El resto de los días, y la mayoría, tomé un texto de primaria, no de Argentina, pero es la misma editorial, básicamente, las que están a lo largo de toda Latinoamérica. Y pueden fijarse de qué manera, entonces, dicen que uno puede encontrar los puntos cardinales. Uno le tiene que sugerir a los chicos que tienen que ver por dónde está saliendo el sol, y ese es el punto en el cual vamos a utilizar con nuestra mano derecha para marcar el este. Y automáticamente se va a formar... ¿Esto tiene puntero? ¿Es láser? No. ¿Sí? Hicieron acá. Vamos a demorar. Bueno, y de igual forma... ahí. Ahí está, gracias. Entonces vemos aquí la cruz, este, oeste, norte, sur, establecida de esa forma. Bueno, nadie hizo el experimento. Ahora, esa no es la forma en la que están definidos los puntos cardinales. Solamente 2 días por año el sol sale por el este. Y es un tema en el cual convergen las ciencias sociales y las ciencias naturales. Entonces, ¿es algo que sabemos? Sí, sabemos. Podemos dar una respuesta inmediata y lo tenemos grabado a fuego, en algún lugar nos viene. Pero en realidad no fue algo que nosotros hayamos procesado, no es un contenido que hayamos analizado como uno pensaría con la suficiente profundidad. Déjenme mostrar otro caso icónico, pero para ver de qué manera generalmente nos estamos aproximando a este tipo de contenidos. Y es el sistema solar.
Cuando uno mira el sistema solar, básicamente lo que está viendo es una clasificación. Tenemos los planetas, están los interiores, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, los exteriores, y fíjense detalles como Urano y Neptuno son conocidos como gigantes helados porque están formados por agua congelada, amoníaco y metano. Fantástico. Después una clasificación, satélites, planetas menores, asteroides, cometas, meteoritos. Esto es una foto, es un reflejo de nuestro estado de conocimiento actual, del estado del conocimiento científico actual. Pero lo único que yo puedo hacer cuando estoy mirando esta foto o este dibujo es estar haciendo una clasificación. Yo puedo repetir cuáles son los planetas, puedo repetir directamente en qué orden están, puedo repetir que por algún motivo alguien sabe que tienen nubes gaseosas o no, tal elemento o no, pero no estoy participando o no entiendo. Hay una silla que es básica en ciencia. Se basa en 4 inicios de pregunta. ¿Cómo, quién, cuándo y dónde? Y no tengo forma de accionar ni con el cómo, ni con el cuándo, ni con el quién, ni con el dónde a través del contenido que yo estoy mirando ahí. Entonces, déjenme hacer muy brevemente contarles cómo fue que en realidad aprendimos en las temáticas de Tierra y Universo, qué trayecto tuvimos que recorrer para llegar al estado de conocimiento actual. Y nos tenemos que remontar a Babilonia, zona de actual Irak, entre el Tigris y el Éufrates, Mesopotamia, ¿sí? Historia de primer año, Drago, Michel y Duzón, sí, bien. Bueno, ¿qué era lo que intentaron hacer? Más o menos, para que tengan una idea, hacia el 1800 a.C. ya habían registros de planetarios y estelares, pero no había una motivación intrínseca en intentar entender la naturaleza. Lo que se intentaba hacer era básicamente regular un calendario. Y también había una cuota de adivinación. Pero a través de un desarrollo muy fuerte de la aritmética, identificaron periodicidades, identificaron cuáles eran los intervalos de tiempo, las regularidades que tenía el cielo. Y eso permitió que pudieran dejar asentado de qué manera iban a aparecer cuerpos celestes, en qué momento íbamos a ver a tal planeta, en qué momento iba a haber un eclipse de luna, cuánto iba a durar. Este tipo de conocimiento lo desarrolla la civilización babilónica, a la par que desarrolla fuertemente la aritmética, tablas de multiplicar y sistemas sexagesimales hacia el 450 a.C. Parte de este conocimiento, la otra civilización fuerte en la antigüedad que va a estar trabajando en estas temáticas, es la civilización griega. Después de que Alejandro Magno invada en 331 a.C., Alejandro había sido alumno de Aristóteles, mucho de ese conocimiento babilónico va a terminar yendo hacia Grecia, pero previamente ya los filósofos griegos estaban trabajando pero con una visión distinta, o parcialmente distinta. Ellos querían entender, generar lo que nosotros en ciencia llamamos un modelo. Poder entender cómo funciona, qué era el universo en ese momento. Principalmente una visión de tipo geocentrista, totalmente natural, todo gira alrededor mío. El Sol gira alrededor mío, la Luna gira alrededor mío, las estrellas giran y los planetas también alrededor mío. Pero también lo utilizaron para vincularlo con la dinámica de las actividades cotidianas. Fíjense si no, cuando nos remontamos quizás a los poemas más antiguos que tenemos de Grecia, que vienen a través de la Ilíada y la Odisea, en los relatos de Homero, cómo se puede ver que ellos están teniendo la dinámica estelar en cuenta en estos poemas. Por ejemplo, se dan cuenta que hay constelaciones estrellas que nunca alcanzan a hundirse en el horizonte. Mencionan que la Osa invierte el recorrido en un lugar fijo y nunca se hunde en el océano. O cuando Odiseo va navegando, tiene que tener a la Osa a su izquierda para poder navegar al este. Son todas referencias de cómo en la navegación y en la vida cotidiana, un detalle mucho más oscuro referido a la estrella Sirio, que es el perro de Orión, provoca gran fiebres en los desventurados mortales. Es un poema, uno lo mira y no entiende qué está diciendo. Sirio era una estrella que aparecía en los días más calurosos del verano.
al amanecer. Entonces asociaban esa estrella con los días más calurosos del verano. El cielo estaba hecho para nosotros, para poder inclusive manejarnos con la agricultura. Miren a Hesíodo, quizás el primer filósofo griego. Cuando las Pléyades, hijas de Atlas, se levantan, comienza la cosecha. Cuando se pongan, comienza a arar. Las Pléyades salen por el este, justo sobre el horizonte antes del amanecer en mayo, en el hemisferio norte. Entonces ellos sabían en qué momento había que cosechar el trigo, en qué momento había que empezar a arar, en qué momento podían cosechar las uvas, y en qué, miren este último detalle, la primavera es el periodo en el que lleva su casa sobre la espalda, trepa las plantas para huir de las Pléyades. El que lleva la casa sobre su espalda es el caracol. Cuando veían los caracoles trepando las plantas, quería decir que ya estaban en primavera. Hay todo un trayecto histórico que es muy lindo, pero bueno, no viene al caso respecto al punto que queremos hacer hoy. Déjenme hacer un avance muy rápido hacia el estado de situación hacia finales de la Edad Media. No va a tener grandes cambios respecto de lo que estábamos planteando recién. Ya saliendo casi de Edad Media, o en la última parte, el cuadro cosmológico general termina siendo un modelo geocentrista, básicamente un modelo de Aristóteles, con cierta habilidad para computar las posiciones de cuerpos celestes en el cielo, que ese era un modelo que había establecido Claudio Ptolomeo en el siglo II, y todo sumergido en la teología cristiana. Pero se dan un par de situaciones que son casi determinantes en todo esto. Primero es la aparición y consolidación de las universidades en Europa. Cuando uno se fija en qué universidades fueron surgiendo, cómo se establecieron, si bien habían instituciones con algún tipo de reconocimiento educativo, alrededor del siglo XII, y la Universidad de Bolonia es la primera universidad del mundo y sigue activa al día de hoy, lo que empieza a pasar es que empieza a haber lugares donde se empiezan a reconocer a lo largo de toda Europa que hay centros donde hay estudios de orden superior o estudios superiores. Y eso va de la mano también del desarrollo de la imprenta. Entonces empezó a haber un nivel de comunicación muy grande entre personas que ya se sabían que había en tal universidad astrónomos trabajando en tal temática, en tal universidad estaba fulano, en tal universidad estaba sutano. Empieza a haber una circulación de información cada vez más importante. Y eso hace que hacia el siglo XVI nuestra visión del universo era la siguiente. La Tierra era una esfera ubicada en el centro del universo. El universo fue creado para nosotros, todo gira alrededor nuestro. Algo que en realidad distintas culturas a lo largo de unos 3000 años fueron también acompañando y fueron de alguna manera teniendo esas percepciones. Miren este comentario de Cicerón, un filósofo romano y político que vivió hacia el siglo I antes de Cristo. En el cielo no existe el azar o la casualidad, no hay error ni frustración, sino orden absoluto, precisión, cálculo y regularidad. Los cielos eran perfectos, inmutables, la tierra era mutable y era corrupta. Y eso era la forma en la que pensábamos en el 1500. Y fue lo mejor que pudimos hacer hasta ese momento. No es que esté bien, no es que esté mal. La evidencia circunstancial, la forma de pensar nos llevó al siglo XVI con ese estado de situación. Pero va a aparecer Copérnico. Y Copérnico es un monje polaco que se dedica a la astronomía. Va a bajar a Roma, va a ir a Vaticano, va a estar con los principales astrónomos de la época. Y quizás, en principio, no con un argumento netamente, uno diría, científico en el día de hoy, con un argumento cuasi religioso, va a patear el tablero, completamente. Él, cuando se empiezan a ver qué tipo de cálculos había que hacer para ubicar los distintos planetas en distintos momentos del año, él lo veía demasiado complicado ese mecanismo de relojería. Y él piensa que Dios es el más económico de los arquitectos. No puede haber hecho este escracho con el cual estamos calculando nosotros todas las posiciones de los planetas.
Y con esa inspiración, digamos, termina dándose cuenta que en realidad nada sería distinto si el Sol estuviera en el centro y nosotros fuéramos uno de los planetas que estuvieran girando alrededor. Desde el punto de vista del cómputo, da exactamente lo mismo. Yo puedo prever dónde va a estar Marte dentro de 3 semanas, a las 10 de la noche. Me da lo mismo hacerlo parado desde la Tierra que dejando el Sol quieto en el centro. En ese momento fue muy peligroso esto. De hecho, él publica un libro, al tío de él lo envenenaron, era obispo. Él nunca quiso ser obispo. Cuando está en su lecho de muerte, publica su obra con todos sus comentarios, y durante 100 años la recomendación era: esto es un libro para matemáticos y astrónomos. Dice que el Sol está en el centro, pero es solamente por una conveniencia matemática. No funciona así, la Tierra está en el centro. Pero de alguna manera ya era demasiado tarde. Y era demasiado tarde porque esto fue el punto de inicio para que vinieran más personas atrás y que cambiara completamente el paradigma de cómo se abordaba la información. Hay 2 personas que vamos a pasar por alto, que van a ser Tycho Brahe y Johannes Kepler, pero vamos a ver quizás a uno de los actores principales, que va a ser Galileo Galilei. Galileo es el que nos dice que tenemos que poder medir, hacer experimentación, interrogar a la naturaleza. Y entonces, hechos que a primera vista van a parecer inverosímiles, en realidad, si uno los explora, los va a poder desnudar o poder observar toda su belleza. Eso hace que a partir de Galileo y por 300 años tuvimos un montón de gente trabajando para poder entender la transición esa entre el geocentrismo y el heliocentrismo. No fue un proceso inmediato. Todo este proceso pasa inadvertido hoy en día cuando nosotros vamos a la escuela. El proceso intelectual que hubo en el medio. Y ese es básicamente el punto al cual nosotros vamos intentando ver un enfoque distinto. Y un enfoque en el cual intentemos volvernos nosotros parte del proceso y entender de qué manera estuvieron haciendo los planteos, de qué manera posicionaron los modelos y cuál fue la curva lógica y el aprendizaje que tuvimos que hacer todos para poder llegar al estado de situación actual. Y déjenme mencionarles en esto una frase de Carl Sagan, que al menos para mi generación fue un divulgador, un astrónomo estadounidense que fue de una influencia muy fuerte, y en un libro que se llama El mundo y sus demonios nos dice esto: al menos de vez en cuando deberíamos proporcionar la prueba y dejar que el lector extraiga su propia conclusión. Eso convierte la asimilación obediente de un nuevo conocimiento en un descubrimiento personal. Cuando uno mismo hace el descubrimiento, aunque sea la última persona de la Tierra en ver la luz, no lo olvida nunca. Entonces nos preguntamos, ¿es posible un abordaje de tipo vivencial? Y empezamos a trabajar principalmente en estos temas: transición, geocentrismo, heliocentrismo, y en un tópico que se llama la edad de la Tierra. ¿Cuál sería? Simplemente no les vamos a contar los trabajos, les vamos a dar unas pinceladas de qué cosas uno puede llegar a hacer y para que vean qué diferente es un abordaje si uno lo mira desde este lado. Podemos utilizar simuladores celestes e irnos a enero de 1610 y acompañar a Galileo en su observación de Júpiter, cuando descubrió que tenía lunas, que tenía satélites. Fue un punto de quiebre. Hizo un anteojo y lo apuntó al cielo y se dio cuenta que habían lunas alrededor de otros mundos. Nosotros podemos ir con simuladores celestes a Venecia, primera semana de enero de 1610, y estar viendo exactamente Júpiter rodeado de sus satélites los distintos días a distintas horas y ver qué fue lo que vio Galileo. Nos podemos poner en los ojos de Galileo. Podemos entender a partir de ahí las argumentaciones que hizo, pero habiendo visto nosotros la evidencia con nuestros propios ojos. Podemos discutir cómo pensó él el modelo. Y fíjense qué detalle sencillo. Él pensó que todas las estrellas que había en el cielo eran idénticas al Sol. ¿Es cierto? No. Hoy en día sabemos que las estrellas son distintas. Pero en esa época, ¿qué otra capacidad uno tenía de hacer un planteo? Partamos de lo que conocemos. Conocemos el Sol, deben ser todos como el Sol.
Y si se ven más grandes es porque están más cerca, y si se ven más chicas es porque están más lejos. Entonces, y si la Tierra se mueve, cuando yo cambie a lo largo de la órbita, a lo largo del año, mi posición respecto del Sol, si yo comparo estrellas, la perspectiva de estrellas cercanas en el fondo de estrellas lejanas, las tengo que estar viendo diferente. Si yo viera que se me cambian las posiciones de las estrellas a lo largo del año, eso es evidencia de que la Tierra se movió. Y durante 300 años estuvimos buscando eso, ver cambios de perspectiva en el cielo. Y no los podíamos ver. Tardamos 300 años en verlo. Eso implica que podemos jugar un montón. Es muy divertido. Pudimos generar instrumentos para medir fracciones de ángulos. Podemos medir ángulos en primaria, unir problemas de matemática con ciencias naturales. Pudimos plantearnos el problema de la edad de la Tierra, que podemos dar el número. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Listo. Pregunta, ¿cuál es la edad de la Tierra? 4.500 millones de años. Ya está. No, ya está, no. Tardamos más de 300 años en poder entender eso. ¿Cómo lo hicimos? Primero, dándonos cuenta que esferas de hierro al rojo vivo tardan en enfriarse un tiempo que es proporcional al radio que tengan. Entonces llevamos al colegio un montón de esferas al rojo vivo. No, hay que hacer algo que físicamente sea lo mismo, tenga los mismos mecanismos y nos dé lo mismo. Bolas de Navidad rellenas con arena y agua caliente y ver cómo tardan en enfriarse. Podemos adaptar el primer experimento que hizo la humanidad para intentar entender la edad de la Tierra. Y no es un problema menor. Durante toda la segunda mitad del siglo XIX estuvimos peleados los biólogos, los físicos y los geólogos, porque para nosotros la Tierra era muy joven, para ellos la Tierra no podía ser tan joven, para los geólogos la Tierra tampoco podía ser tan joven. Y por último, bueno, en tiempo de pandemia necesitamos también, los tiempos se acortaron y terminamos generando una obra literaria que intenta abordar el tema de las estaciones del año, la inmigración europea y la comunicación intergeneracional, todo a través de una historia familiar, rescatando la idea de abuelos inmigrantes que se escribían con sus familiares en Europa y veían distinto al cielo, y las estaciones eran otras. Eso básicamente es lo que nos lleva a la última placa, y sobre todo ahora que es muy difícil. Cuando estaba haciendo esto, ayer estaba terminando esta última placa y es un momento muy, muy raro, porque entro a la inteligencia artificial y le digo, quiero una pintura hecha con el estilo de Renoir, de dos personas en el parque donde una está leyendo un libro y la otra está con una computadora. Y en algo así como 40 segundos me hizo una pintura con todo el estilo de Renoir. Y uno llega a este momento y es como que dice, bueno, ¿qué en esta sociedad de la información, qué es lo que tengo que tener cuidado de hacer? ¿O qué tipo de valores o de capacidades quiero retener? Y entonces hay un grupo de capacidades esenciales que me parece que creo que son básicas. Y ante la sobreabundancia de información, hay que seguir teniendo la competencia lectora. Hay que seguir teniendo la capacidad de concentrarse en un problema por un periodo largo de tiempo. Estamos todo el tiempo que la vista se nos va hacia el celular. Es un ejercicio que tenemos que ir haciendo, lograr seguir rescatando el pensamiento lógico matemático y utilizar el lenguaje. Desde el punto de vista científico es una fortaleza, y es la actitud del aprendizaje continuo. Nosotros estamos entrenados, pero entrenar a la gente desde la primaria, en que hay todo un proceso y que hay que hacerlo y que la recompensa no va a ser inmediata, es todo un valor que nosotros tenemos que dar en la formación. Hacia adelante, mantener espíritu crítico y tener capacidad de validar información va a ser fundamental, porque vamos a estar recibiendo. Ya hoy no sabemos quién pintó un cuadro, quién dijo qué y si la imagen es real o no. Entonces, ese tipo de mecanismos de reflejo es lo que tenemos que entrenar. Pensándolo en la herramienta, en todo esto como herramienta, se me ocurre mencionar dos ya para cerrar. Uno es la codificación eficiente, la forma de saber cómo interactuar para lograr lo que uno quiere realmente.
Y hay un montón de cuestiones también que se discuten mucho en ambientes académicos que van a tener que ver con la ética, ¿no? Así que bueno, cerramos con una frase de Mariano Sigman y Santiago Bilinkis en el libro Artificial, que me parece que resume esto. Para llegar a lugares bellos es indefectible a veces pasar por lugares difíciles y oscuros, y que para eso hace falta tenacidad y resiliencia.